Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la semana del cuarto domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo desde 30 hasta 34. En aquel tiempo, los apóstoles se reunieron con el Señor Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como era tanta la gente que iba y venía, que ni siquiera tenían tiempo para comer, Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar aparte para descansar un poco. Y se fueron ellos solos en la barca a un lugar solitario. Sin embargo, muchos se dieron cuenta al verlos partir y acudieron por tierra de todos los pueblos al lugar a donde iban, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella, porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles durante un largo tiempo. Palabra del Señor. Dos cositas muy importantes, parecen sencillas, pero fundamentales. La primera, los discípulos acababan de regresar de su primera misión. La liturgia ambrosiana nos hace cumplir un salto entre el texto del capítulo 6 de ayer, pero hasta el versículo 6, y este versículo 30, de donde empieza la lectura de hoy. Así que hemos perdido esta información, pero se la doy. Jesús había enviado de dos en dos a los apóstoles en los pueblos alrededor para que empezaran a enseñar. Y también le había dado el poder de echar a los espíritus inmundos. Así que esos habían regresado entusiastas de esta experiencia, pero también cansados. Jesús, muy contento de escuchar su primera experiencia, pero curiosamente, en esto quisiera enfocar nuestra atención, la primera cosa que dice Jesús no es: bueno, vamos a hacer una verifica, un análisis de cómo han predicado, de los frutos que han tenido. Siempre que hay una misión, hay una obra al final, hay que hacer un análisis. No, Jesús dice: vengan en un lugar apartado y descansen un poco. El evangelista nos informa que ni siquiera tenían el tiempo para comer por la mucha gente que iba donde ellos. Es una información importante. Parece tiempo perdido, según una mentalidad un poquito materialista, un poquito ambrosiana, digamos. Nosotros en Milán somos conocidos por trabajar, sin darnos cuenta que pero el tiempo del reposo, del descanso, es un tiempo importante, porque replasma el cuerpo y también la energía psicológica y por eso espiritual. Dios mismo se había descansado, dice el texto del Génesis, al séptimo día después de haber realizado la creación. Texto metafórico, evidentemente, pero tiene un valor para decir que el descanso tiene un valor espiritual. Yo sé que mucha gente tiene que trabajar duro, muchísimo. Hay mujeres, sobre todo, que realmente me conmueven, me emocionan al verle que 2 horas por aquí, 2 horas por allá, 3, trabajando de noche por el día para aguantar con la vida familiar. Pero es importante también el descanso, porque si no al final uno no logra. El Señor Jesús eso lo enseña como si fuera parte de la doctrina, y tal vez es precisamente parte de la doctrina. Segundo aspecto, lo que Jesús reserva a los demás, pero no lo reserva a sí mismo, en el sentido que cuando desembarca y ve a la multitud que había caminado para escuchar la palabra, Jesús dice que se compadeció. Este verbo siempre me emociona porque es una revelación, no es una emoción psicológica del hombre Jesús, es una revelación
de la emoción de Dios, de la compasión de Dios con respecto al hombre. Y por eso Jesús, que había respondido al demonio que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene por parte de Dios, aquí se pone a enseñar, y se pone a enseñar durante un largo tiempo. En el versículo siguiente nos informará el evangelista que llegará la tarde, a la hora de comer, sin que ni Jesús ni la gente, la multitud, se habían dado cuenta. Realmente no de solo pan vive el hombre. ¿Por qué? Porque también tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que nos dice el sentido de la vida. Y por eso uno logra vivir, logra aguantar con toda situación, porque ha entendido el porqué, el sentido, y conoce perfectamente hasta dónde está caminando, hasta el encuentro con Dios. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Curiosamente, pero no tanto, si hemos escuchado atentamente este texto, tratamos de encontrar hoy un momento para descansar el cuerpo y descansar la mente, donde descansar no significa, por ejemplo, tirarse en el sofá escuchando la música que bum 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 a uno le mata el cerebro. Descansar significa realmente descansar, dejar que dentro todas las emociones se placan, así que uno pueda recuperar la energía psicofísica y también espiritual.